Y así comenzó de que usaron Terraform para crear infraestructura y luego configuraciones. Pero fue creciendo y le fue agregando más y ahora es bien complicado. Toca correr Terraform 2 veces mínimo. Se corre una vez y se usan los flags de target. Y le decís, targeteame solo estos módulos que son los que van a levantar la infraestructura primero. Porque si lo querés correr de un solo, cuando Terraform quiera correr y quiera crear un recurso dentro de Kubernetes, como es un cluster de Kubernetes que todavía no existe, no se puede conectar a él y no puede validar si Exacto. el recurso existe o no. Porque recordemos que Terraform trabaja con Desire State. Sí. Y antes de correr, va a ver cuál es el estado actual, lo compara contra el Desire State y hace los cambios, ¿no? Pero ¿cómo puede hacer eso con un cluster de Kubernetes que todavía no existe? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a DevOps. Este es su podcast favorito en el cual hablamos de tecnología, desarrollo, DevOps y su cultura en general. Y como es costumbre, acompañado de mi buen amigo y co-host Juan Ramos, a quien le doy la bienvenida. Juan, ¿qué tal? Hola Douglas, muy bien, me encuentro muy contento de estar aquí en una nueva plática con vos. Siempre es interesante y ojalá que también sea interesante para los que nos escuchan, las personas que siempre nos están apoyando con un like, con una compartida, un comentario, eso nos ayuda mucho y bueno, estamos muy agradecidos por eso. Así que bueno, estoy aquí dispuesto a todo, Douglas. Listo, listo, me gusta bastante y definitivamente pues esas son las cosas que nos motivan y nos llevan a crear este contenido donde esperamos generar valor para aquellas personas que nos ven y nos escuchan, ya sea alguien junior o que recién quiere comenzar en tecnología, ya sea en desarrollo, en el área de infraestructura, para que sepa implementar la cultura DevOps o alguien ya con mucha experiencia que pueda tal vez aprender o sentirse identificado con algo e incluso también en lo que son los comentarios en las diferentes plataformas, proveyendo valor para otros, ya sea afirmando que han tenido experiencias similares o cómo ellos han evitado problemas que tal vez acá contamos nosotros. Em, Fíjate que eso es algo que me gustaría definitivamente agradecer a las personas que nos ayudan a comentar. He revisado a veces en ciertos shorts o clips que hemos lanzado, alguien hace alguna pregunta y veo la pregunta, entonces, ok, voy a tratar de responderle, pero veo que tiene una respuesta. Y cuando veo la respuesta es alguien que se ha tomado el tiempo y le ha explicado de manera muy amable y eso la verdad es que lo agradecemos mucho porque realmente esa es la intención, ¿no? Que haya una comunidad donde las personas puedan compartir y hacer preguntas. Sí, no, creo que estoy con vos en eso, Juan. A mí me alegra también mucho ver que esa comunidad que estamos formando, uno, va creciendo, semana a semana va creciendo cada vez más, y dos, pues está teniendo esa interacción y esa intención de buscar ayudar a los demás. Eventualmente, Juan, creo que vamos a tener que crear nuestro Discord para que Sí. exista una interacción un poco más fluida en ese sentido. Pero bueno, en eso estamos creciendo y le damos gracias a Dios por ello y le agradecemos a ustedes también por todo su apoyo. Y considero, Juan, que en ese sentido el tema que vamos a tocar hoy tiene justo esa sustancia, Mm. ese efecto que es muy interesante y beneficioso para juniors y personas que vienen comenzando, como también para personas senior que tal vez no lo han implementado a gran escala o simplemente van a tener muchas experiencias y cosas que contar en la sección de comentarios. Y es que hoy vamos a hablar de Infrastructure as Code o infraestructura como código y Configuration Management, que son dos Mm. herramientas que a veces se confunden, pero en realidad se complementan. Infrastructure as Code y Configuration Management, ¿verdad? Ya sea un junior que apenas comienza, que acaba de levantar su primer servidor, su primera instancia, o un senior que lleva años administrando infraestructura, ¿verdad? Este nos compete a todos. Entonces, Juan, como programador, vos, ¿qué te suena Infrastructure as Code y Configuration Management? ¿Cuál ha sido tu experiencia o exposición en este sentido? Y quiero anticiparte, antes de que nos respondas o antes de darte la palabra, que definitivamente como programador, espero que sea poca tu exposición. Sin embargo, yo no lo digo como algo malo. Obviamente tenemos roles y funciones diferentes, pero parte del el motivo por el cual queremos tocar esto es
que también llegue al oído de los programadores este tema y que lo entiendan un poco. Es bueno entendernos unos con los otros para que la colaboración sea más fluida, ¿verdad? Entonces, ¿a qué te suena y cuál ha sido tu exposición a estas dos herramientas, Juan? Bien, en efecto no he estado tan expuesto a este tema de manera directa, ¿no? Sí he escuchado, obviamente lo he escuchado el tema y he visto muy por encima de qué trata, aunque probablemente tal vez haya visto algo que esté incorrecto, no lo sé. Em, pero he visto que hay varias herramientas al respecto. Pero yo creería, si lo tuviera que decir de manera muy simple, que es para mí, yo diría que Infrastructure as Code es el hecho de poder crear una infraestructura. Eso podría ser una máquina virtual o una instancia de una computadora con sus recursos, ya sea número de CPUs, cantidad de memoria RAM, disco duro, todo esto definido mediante un lenguaje de un código, ¿no? Y este código puede ser, bueno, cualquier código, ¿no? Cualquier lenguaje. Y aquí lo definimos y eso nos permite tener, diría yo, que algo, número uno, más fácil de manejar, más poder hacer estas tareas repetitivas de estar levantando o quitando instancias. Y, y es fácil, ¿no? De poder escalar y cosas así. Aunque no estoy muy al tanto de cómo escala realmente, pero eso es lo que se dice. Y Configuration Management, bueno, solo por la palabra, yo diría que es como donde tenemos, uno levanta los recursos y en el otro manejamos o guardamos las configuraciones del servidor o de las aplicaciones que vamos a correr en el servidor o la instancia. Y se me viene a la mente, porque no tengo muchas más referencias directas, pero se me viene a la mente como, por ejemplo, con Docker Swarm. Docker Swarm puede tener las configuraciones, los config files, creo que se le llama, de los contenedores. Algo así lo visualizo en mi mente, pero estoy seguro que las herramientas que utilizas obviamente son mucho más avanzadas, ¿no? Pero digamos que de manera muy simple, algo así es lo que entiendo yo cuando escucho esas palabras. No, fíjate que no estás alejado de la realidad o del entendimiento en ese tema, realmente que estás bastante cerca, bastante cerca. Ah, me Eh, alegra. y, y yo creo que si querés comencemos como definiéndolo bien, y como siempre hacemos aquí en DevOps, normalmente, aunque depende del tema, ¿no? Pero normalmente no nos vamos a la definición de los libros, sino que una definición práctica basada en nuestras experiencias. Comencemos definiendo Infrastructure as Code y Configuration Management, aclarando antes de dar las definiciones, Juan, que a veces se olvida o ni siquiera se estima el hecho de que cuando trabajamos con infraestructura y con configuración de aplicaciones y servicios, es bastante esta infraestructura y es bastante estos servicios. No es poco realmente. Vos ahorita dijiste es levantar infraestructura, una instancia, cuánto CPU, cuánta memoria. Y yo sé que no tenés, no es tu intención desestimar la cantidad de trabajo, ¿verdad? Ah, Simplemente es desconocimiento porque tu área es otra. De nuevo, no hay nada malo porque esa es tu área es otra y tenés que enfocarte en otras cosas. Yo no conozco a profundidad tu área, ¿no? Y de eso se trata el asunto. Pero en realidad hay mucho más infraestructura que crear. Hay que crear la VPC, que es la red, las diferentes networks privados, públicos. Hay que crear los balancers, hay que crear políticas de seguridad y hay otro montón de infraestructura, buckets, volúmenes, gateways, etcétera, etcétera. Y por eso es la necesidad de este tipo de herramientas. Igual cuando configuramos dentro de un servidor, de un solo servidor, para Configuration Management, son bastantes las cosas que se tienen que configurar y darle dando mantenimiento, los paquetes del sistema operativo, los servicios corriendo en él, eh, qué editor de texto por defecto, qué seguridad o políticas de seguridad, si tenés el IP tables, el firewall corriendo, si tenés algo como C Linux corriendo, los ajá. servicios, Nginx, todos los virtual hosts, configuración por defecto, si tenés o PHP o otro servicio corriendo, o sea, aún dentro de un solo servidor es bastante
lo que se configura y administra, y por eso nacen estas necesidades. Y ya vamos a hablar un poquito del antes y después de estas herramientas, pero Hay quería, ocasiones donde realmente necesitas cambiar el editor por defecto, eh, donde instalas Vim en vez de Nano. sí, hay una preferencia Ajá. normalmente. A veces el editor por defecto es VI y quieres Nano, o a veces Nano y quieres VI. No comprendo a los que quieren Nano en lugar de VI, pero no los critico, ¿no? Ujú. Cada quien tiene su preferencia. Pero sí, definitivamente te aseguras de normalmente definir el editor de texto por defecto. A veces el mensaje que te aparece cuando te logueas a un servidor, el que se le conoce como Message of the Day. Ah, sí. Normalmente también ahí le agregas ciertas cosas, el sudoers, los permisos de sudo, los usuarios, los Ajá. grupos, o sea, de nuevo, dentro de un solo servidor es bastante lo que hay que configurar. Imagínate si sos responsable de 5 servidores o de 10 o de 200, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí va el tema, por ahí va el asunto. Entonces, entremos a la definición. Infrastructure as code, ¿verdad? Infraestructura como código, eso es lo que significa en español. Básicamente es el despliegue y mantenimiento de infraestructura con código, tal cual lo dijiste vos, ¿verdad? Despliegue y mantenimiento, importante la palabra mantenimiento, de infraestructura con código, ¿va? Este puede ser infraestructura en la nube, infraestructura en data center, híbrido, etcétera. Pero esto, Juan, nos da las bondades del manejo de código para nuestra infraestructura. Bondades como control de versiones, el poder ver un commit, hacer un historial, bondades como un pull request, que alguien te revise y te apruebe antes de implementar los cambios en la infraestructura. Bondades como un rollback fácilmente. Todo lo que trae el desarrollo de código implementado en despliegue y mantenimiento de infraestructura. Eso es básicamente. Herramientas comunes de Infrastructure as Code, Terraform, creo que es la más popular. Sin embargo, está Pulumi, ¿verdad? Terraform tiene su propio HCL, su propio lenguaje. Pulumi te permite usar el lenguaje que ya conoces como programador. Y eso es una gran ventaja para los programadores. También hay herramientas como Crossplane que corren en Kubernetes y son herramientas, son tendencias más recientes. Me encanta Crossplane a mí en lo personal porque funciona por medio de Kubernetes. Ah, Y también están herramientas está como CloudFormation, pero esto es nativo de AWS. Solo te crea recursos dentro de AWS, es nativo de ellos. Entonces sí, eso es siempre Infrastructure estar as con Code. un vendor locking muy fuerte, siempre como que genera un poco de rechazo, ¿no? En la mayoría de las empresas. A menos que realmente sepas que, bueno, de aquí a 20 años yo voy a seguir en AWS y listo. Sí, y bueno, lo vamos a ahondar un poquito más adelante, Juan, pero más allá del vendor locking, porque igual, si usas Terraform o si usas Pulumi o Crossplane y trabajas en AWS, tenés que crear recursos dentro de ellos y no vas a agarrar Ajá. tal cual el mismo código y crear recursos en Azure o en Google Cloud. Siempre va a ser Siempre diferente. cambia, ok. Pero con CloudFormation solo puedes crear recursos dentro de AWS. No puedes crear recursos de DNS en Cloudflare o en otro DNS, o no puedes crear recursos en Kubernetes, solo dentro de lo que es AWS, ¿verdad? Pero ahí vamos a detallar un poquito más adelante. Ujú. Ahora, Configuration Management, eh, bien similar a lo que vos dijiste, gestiona la configuración de sistemas, servicios, aplicaciones, ya corriendo en diferentes clusters o servidores, ¿verdad? De nuevo, nos permite las bondades del código, lo mismo que ya mencionamos, code review, pull requests, rollbacks, etcétera. Esa parte de manejar todas estas configuraciones como código trae una de beneficios increíbles al flujo de trabajo y a la administración y mantenimiento de las configuraciones y de la infraestructura. Herramientas comunes, Chef, Puppet, Ansible son como el top 3 en ese sentido, dentro de lo que, dentro de lo que es el mundo, ¿verdad? Ajá. De sistemas en ese sentido. Yo en lo personal comencé con Puppet,
cuando trabajé en Configuration Management y luego con Ansible. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus beneficios. De Puppet me gusta que él está corriendo constantemente y si alguien hace un cambio manual, Puppet lo va a volver Claro. a poner como estaba. Y pues Ansible es como más ligero a la hora de implementarlo. No ocupas instalar un agente en cada servidor. No ocupas tener un servidor central o un master que esté corriendo. eh, pero bueno, alguien puede hacer un cambio y si no vuelves a correr Ansible, ese cambio no se revierte. Y es que aquí, Juan, ambos, y esto quiero mencionarlo, ahorita que di la definición de ambos, ambos tienen una bondad que es que trabajan en base al estado deseado Sí. de lo que querés. Se conoce como desired state. Vos lo que definís en infraestructura as code para la infraestructura o en configuration management es el estado deseado que vos querés. Vos decís para infraestructura as code quiero 3 VMs con tanto de disco duro, con tanto de memoria, tanto de CPU. Quiero que estén en la red privada. Quiero que se expongan por medio de un load balancer. Y básicamente lo que estás haciendo es decir, yo quiero que esto esté. Sí. No le digo cómo lo va a hacer. No le aplico lógica, no le digo que ocupe un if statement y que el if va a ver si hace esto, aquí voy a hacer un for loop que haga lo otro. No. Yo le doy el estado deseado y cada vez que corra Infrastructure as Code, la herramienta que sea que utilice, va a ver qué estado quiero y ese va a aplicar. Y lo mismo con Configuration Management. Yo le digo, quiero que esta es la lista de paquetes que quiero que esté instalado en el sistema operativo. Este es el editor por defecto, este servicio quiero que esté instalado, así quiero que se configure en Nginx. Y le digo cuál es el estado que quiero, sin darle lógica, solo le doy el estado que quiero y cada vez que corre, él se encarga de poner ese desired state o el estado deseado. Por eso el formato YAML es el que gobierna, el que sobresale en este tipo de cuando sobre todo es configuration management. Eh, en infraestructura as code también se puede. YAML se usa, CloudFormation usa YAML, por ejemplo. Ya lo que es CloudFormation tiene su propio lenguaje. Pero YAML sobresale porque te permite, es fácil, con tabulaciones, decir cuál es el estado deseado que quiero, Que ¿verdad? mucha gente hoy en día habla bastante sobre, en vez de YAML, utilizan TOML, creo que se pronuncia. No estoy seguro cuáles serán las ventajas, pero sí he visto en internet como que hay un movimiento en contra de YAML actualmente. Sí, normalmente ese movimiento, Juan, no va para infraestructura as code porque YAML es fácil como tenés una jerarquía fácil. Solo Sí, tabulás, vos decís quiero una VM y tabulás y dentro de la tabulación le decís cuánto de memoria, sí. cuánto de CPU, cuánto de disco. Tabulás dentro de disco y le decís que querés qué tipo de disco. Si es SSD, dependiendo de donde trabajen, o sea, solo vas tabulando y vas creando una jerarquía Ujú. fácil de entender y de interpretar. Pero pues independientemente de eso, ambos, tanto Infrastructure as Code como Configuration Management, destacan porque le definimos el estado deseado que queremos para la infraestructura y él corre y él en su backend, dependiendo qué proveedor y cómo se conecta, él es el que hace la lógica que tenga que hacer, ¿verdad? Nosotros solo Sí. definimos ese estado. Entonces, no sé, Juan, si es así como lo entendías un poco, tenías una idea diferente de cada una de ellas. Yo sé que ya nos diste un poco, pero ahorita que lo estoy mencionando, sí, en efecto, era por ahí que sentías que ibas. Eh, un poco, sí. Ya con esto ya me queda un poco más claro cuáles son las diferencias, porque como que al inicio suena como similar, pero ya con tu explicación ya me queda más claro. Eso que mencionas de buscar el estado deseado es muy ventajoso, no solo para los que están configurando los sistemas, la infraestructura en general, sino también para los desarrolladores. Te expongo mi caso, y es que a veces, más que todo en el ambiente en el ambiente de testing, ¿no? En el ambiente de testing uno lo que busca es romper la aplicación y cambiar cosas, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces es muy fácil ir, por ejemplo, te doy un ejemplo rápido, entro a Argo CD, cambio las variables de entorno. Si no me equivoco, Argo CD puede volver a refrescar las variables que desea, porque son las que están configuradas,
en el repositorio, una vez que se refresque con un nuevo PR, un nuevo push. Pero eso a mí la ventaja que me da es que yo puedo cambiar y hacer cosas y revisar en los logs. Ok, ahora voy a testear esto, cambio esta variable, cambio esta otra parte, esta otra partecita, se la quito. Y yo sé que una vez que se vuelva a hacer un PR o que vuelva a correr el proceso, todo vuelve a estar como debería estar. Entonces, eso a uno como developer te da una gran ventaja porque te permite eso, ¿no? Romper la aplicación o cambios muy simples. A veces tenemos seteado un nivel de log muy, no sé cómo llamarlo, alto o bajo, pero no vemos todo. Voy, lo cambio y ahora me muestra todos los logs. Y en lo que termino de hacer el testeo, vuelvo a hacer un nuevo PR y ya se revirtió el cambio, ¿no? De la configuración. Así que sí, definitivamente son tecnologías que con el tiempo han venido a suplir estas necesidades muy puntuales. Sí, me gusta eso que estás diciendo porque en efecto esa es una bondad en el caso de los programadores cuando se trata del desired state o el estado deseado, es que cuando ven este código es como fácil interpretar qué se va a hacer y te permite luego fácil adaptarte, porque dijiste algo muy importante, algo CD, que es como la evolución de infraestructura as code y configuration management. Ya esto es GitOps, se le conoce como GitOps, que son operaciones en base a Git, porque tenés que hacer un push a Ujú. a un repositorio y viene Argo CD, mira cuál es el estado deseado. Pero entender eso conceptualmente como programador te permite configurar esas cosas, porque de eso se trata. Argo CD funciona también en base al estado deseado. Los manifiestos en Kubernetes o un Helm chart es exactamente lo mismo. El Docker Compose Mm, es exactamente lo mismo, es el estado deseado. Vos querés cuántos servicios, cuántas cosas. Entonces, es importante que el developer que entienda estos conceptos porque le va a ujú. facilitar su trabajo, de nuevo, aunque no sea responsable. Y no lo tiene que entender a profundidad, exactamente, pero me gusta lo que estás diciendo porque eso es una bondad para los developers, entenderlo, ¿no? No tienen que Sí, administrarlo como tal. Sí. Bueno, quisiera ahora, Juan, tocar un poquito de historia, un ok, poquito de ok, historia, pero me gusta. no historia de la computación y comenzar a contar de cuando alguien comenzó, que la locura de Babbage y cómo él crearon todo lo que tiene que ver con la computación hoy en día, sino que historia de nosotros, los que trabajamos en infraestructura, los que trabajamos en sistema, historia nuestra de los sysadmin, de cómo se hacían las cosas antes de Infrastructure as Code y Configuration Management, porque no han existido siempre, ¿no? Las empresas grandes siempre han buscado em, implementar automatización lo más que se puede, procesos repetibles lo más que se pueda, pero no existían ese tipo de herramientas antes, de ninguna manera. Entonces, cómo se hacía antes, cómo se manejaba la configuración antes de Infrastructure as Code y Configuration Management. Pues uno, casi todo se configuraba a mano, ¿verdad? Casi todo se hacía a mano, eh, una cosa a la vez, un cambio a la vez, y se usaba mucho Bash scripting. Con Bash se usaba bastante em, scripts para crear los VMs o scripts para configurar los servidores, scripts para configurar servicios y había que estar copiando esos scripts en los servidores y estarlos ejecutando y si fallaba, luego el script era bien complicado porque tal vez el script corrió hasta la mitad y si te falló, tenías que corregir el problema y no podés solo volver a correr el script desde el principio. Toca correrlo desde donde quedó, porque si lo corres desde el principio te va a generar un problema. Entonces se usaba bastante scripting, ¿verdad? Había una falta de consistencia grande entre servidores de una misma aplicación. Por ejemplo, vos tenés un clúster para una aplicación y tenías 4 web servers, ¿verdad? Y aunque los configurabas con scripts, te topabas con que querías incrementar el tamaño de headers que aguantaba Apache porque pues antes era Apache también, incluso querías incrementar eso y, bueno, te decía, ya está, y te lo entrego, y decía, sí, está bien,
pero comenzabas a probar y mirabas que, hey, fíjate que me falla de manera intermitente, a veces funciona, a veces no. ¿Qué será? Y comenzás a ver y era que en uno de los servers no se hizo. Porque tal vez sí me conecté al server, sí lo iba a hacer, pero creí que guardé la configuración y no la guardé. O sí guardé la configuración, pero olvidé reiniciar el servicio, entonces no tomó la nueva configuración. Entonces había una cantidad de inconsistencias de manera constante. O sea, lo que era constante era la inconsistencia, ¿verdad? Pasaba todo el tiempo, definitivamente, porque es que era propenso al error humano, súper propenso al error humano, porque todo se tenía que hacer a mano. Y de nuevo, aún en empresas grandes, a mí no me tocó llegar hasta ahí, quiero mencionarlo, quiero aclararlo, pero aún en empresas grandes utilizaban scripting o utilizaban Python. Python era bastante usado para esto. Llamaban los APIs de diferentes servicios internos o externos para crear esta infraestructura o manejar estas configuraciones y lo hacían como de una mejor manera, pero siempre son procesos de cierta manera manuales. ¿Verdad? Estar corriendo el script, estar viendo el resultado de ese script de nuevo, si fallaba en mitad de camino, no podías correrlo del inicio porque no podías repetir el mismo comando una y otra vez. Por Mm, ejemplo, para manejar archivos de configuración se usaba el comando set, que set lo que hace es que encuentra las instancias de una palabra o de una frase en un archivo y lo reemplaza por otro, ¿verdad? Y si yo vuelvo a correr set otra vez después de hacer el reemplazo, me puede reemplazar algo que yo no quería que lo hiciera. Entonces, me explico, era bien tedioso, era bien complicado. Y de las cosas más críticas que ocurrían, Juan, antes, el antes del Infrastructure as Code y Configuration Management, eh, era que se dependía bastante de una persona o de algunas mm. cuantas personas que eran el sabelotodo, porque son los que configuraron la mayoría de lo que está, son los que entienden mejor la infraestructura y se dependía demasiado de ellos porque no había un registro de cómo se implementó, qué cambios se hicieron, no hay un repositorio para ir a ver el historial, no había ni siquiera muy buena documentación. Ellos eran Y el ChatGPT de la empresa, que si querías saber eh, algo, a ellos le preguntabas. Sí, porque era los modelos de ellos eran los únicos que se entrenaron con todo lo que había, ¿no? Y ellos te pueden decir, no, es un problema de Nginx y no te contaron de que tienen por ahí escondido un archivo de configuración Mm, que no lo está leyendo, o no te contaron que copiaban un certificado SSL de manera manual. O sea, dependía de estas personas bastante porque no había como que un lugar central para hacerlo, ¿verdad? Y por eso te digo, hablar un poco de historia, porque a mí me resulta chistoso cuando estaba recordando yo estas situaciones, preparando este contenido de hoy, que el antes de la infraestructura as code casi suena como decir antes de Cristo, cómo se, ¿verdad? Partió la historia prácticamente para nosotros los Y se del escucha sistema, tan Juan. lejano para muchos. Se escucha lejano para muchos o se escucha como que nunca ocurrió, tal vez Ajá. para los más nuevos. Me recuerda a un video que vi en TikTok recientemente que un padre le dice a la hija que subiera el vidrio de la puerta de un carro, pero el vidrio era manual. Ajá. Entonces la niña se dijo, era una niña como de 8 años, y ella llegó como confiada porque desde que largo vio, dijo, yo sé qué es esto. Y a la manecilla Ajá. le giraba la perilla porque esa manecilla es para que cuando le des vuelta a Sí, toda la manivela, gire con vos. Pero ella giraba la perilla así, según sí, ella se iba a como la subir del el vidrio, volumen. como la del volumen, le daba, y ella quedaba, y no paró de hacerle para un lado, para el otro, ella juraba que así era. Pero no es culpa de las generaciones nuevas, ¿no? Pero sí quiero que se pongan a pensar un poquito los beneficios que traen y cómo era antes entonces, ¿verdad? Y realmente era bien complejo. Entonces, no sé, Juan, en tu caso en particular, obviamente yo sé que vos no eras encargado o nunca has sido encargado de infraestructura, pero no sé si te tocó verte afectado por este antes de Infrastructure as Code y Configuration Management, ya sea porque tus aplicaciones de repente corrían en servidores o ambientes inconsistentes, o ya sea porque tardaban en entregarte un ambiente, porque como se hacía todo a mano, tardaba en darte un nuevo ambiente o un nuevo cambio. No sé si por alguna razón te vistes afectado por estas situaciones. Mm, no recuerdo algo en específico al momento de estar en una empresa, pero sí me había afectado directamente en ciertos proyectos que tuve que configurar yo en los diferentes em,
servicios, ¿no? Que te dan máquinas virtuales y te dan tu servidor. Y sí me pasó en varias ocasiones donde configuraba todo y tocaba algo que ni siquiera entendía qué es lo que estaba haciendo y arruinaba todo. Y ahora la solución más corta, más simple, era volverlo a hacer. El problema es que ya no recordaba lo que había hecho, no había notado absolutamente nada, ¿verdad? Ni siquiera, no tenía ni un bash script ni pasos en un bloc de notas. Y bueno, si hubiese existido o si hubiese sabido del Infrastructure as Code, creo que me hubiese beneficiado mucho, porque en varias ocasiones me tocó hacer eso. Y incluso a veces configuraba los servidores y funcionaban, pero ya no recordaba por qué funcionaban, ya no recordaba qué es lo que había hecho realmente. No tenía un punto de referencia al que podía ir y revisar, ah, ok, está configurado así, así, así. Y bueno, eso sí, sí me pasó. Pero bueno, eran proyectos muy pequeños para uno que otro cliente que tuve al inicio y pasaron, ¿no? Pero bueno, ya en una empresa, realmente no recuerdo algo en este momento porque en cierto momento como que pasé muy rápido al ambiente de contenedores, al menos en un aspecto profesional, ¿no? En una empresa. Ujú. Sí. Entonces, como que me salvé un poco de esa parte. Sí, en cierto momento recuerdo, bueno, de hecho recuerdo que con vos tuvimos un proyectito que estaba hecho en Node.js y vos me ayudabas bueno, vos lo manejabas, ¿no? Del lado de operaciones, pero como ya tenías mucha experiencia, no recuerdo como un problema tan grande, ¿no? De ese tipo. Pero bueno, sí, sí lo viví de primera mano el hecho de tener que volver a hacer todo desde cero una y otra vez en aquellos entonces. Sí, bueno, con este proyecto que decís ya utilizábamos Puppet para el Ajá. Configuration Management, entonces había menos problemas y justo eso que acabas de dar como ejemplo de que en tus proyectos personales te topaste con estas situaciones de tener que repetir todo y comenzar de cero a mano, es una de las grandes bondades. Y usando eso como continuidad, me gustaría que continuemos con la historia entonces ya la llegada del Infrastructure as Code y Configuration Management o el después de, ¿verdad? Si lo queremos poner desde un punto de vista histórico, en el calendario el después de Infrastructure as Code De y, IAC, ajá, de IAC. IAC, ICM, Configuration Management. Pero el después, Juan, bueno, facilitó el trabajo para los sysadmin. Mm, Sysadmin sí. era mayormente el rol en ese momento, en su momento, pero facilitó el trabajo para los sysadmin. Estas bondades de usar el código para manejar la infraestructura y las configuraciones realmente que cambiaron muchas cosas. Cambió bastante la práctica de code review y pull request y todo ese tipo de cosas cambió bastante. Esto de trabajar con un estado deseado, ¿verdad? El desired state, el trabajar con esa mentalidad era más práctico, era más fácil enfocarse en eso que el estar viendo cómo administrar bastantes servidores a la vez. Ujú. Obviamente, el tiempo, porque también facilitó los procesos para el departamento. No solo hizo la vida más fácil al sysadmin como tal, a cada sysadmin, pero el departamento se benefició de los procesos, los ambientes se entregaban más rápidos o los ambientes se hacían también más rápidos, más seguros. Era mucho más consistente porque tenías algo ejecutándose, asegurándose de levantar lo mismo siempre, ¿verdad? Igual en Infrastructure as Code, si vos vas a crear una instancia o una VM, porque en su momento trabajábamos on-prem, y aunque en lo que yo estuve en esta empresa anterior donde vos y yo nos conocimos, Ujú. usamos Infrastructure as Code como tal, ya para el final, cuando yo iba a salir, porque implementamos tantas cosas, ¿no? Pero ya para entregar una VM, como creas tus propios módulos, para crear instancias o crear VMs, esos módulos ya traen esa configuración por defecto que crees. Y por proyecto solo te aseguras de personalizar las cosas que ocupas personalizar. Entonces había una consistencia en todas las partes de la infraestructura y en todo lo que tenía que ver con las configuraciones. Y también, Juan, aquí va de la mano con lo que vos decías.
facilitó el proceso de disaster recovery. Para quienes no sepan, disaster recovery es un plan de qué hacer si para alguien que corre en data center, si diferentes escenarios de desastre, si se me arruina un servidor, entonces tenemos un escenario de desastre, cómo hacer para mover o incluso continuar trabajando si es posible. Si se me daña un rack por completo, Ujú. tener un escenario de cómo reaccionar y cómo restaurar tus servicios y cómo continuar trabajando en base a ello. Si el data center por completo agarra fuego, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de desastre alrededor de ello? Una empresa grande, estable, a veces no puede permitirse estar sin sus servicios corriendo, ¿no? Entonces, facilitó el proceso de disaster recovery, perdón, porque como tenías este código repetible fácilmente, era mucho más rápido y mucho más consistente de ser necesario en el peor escenario donde todo se destruye, comenzar en otro data center y volver a levantar los servicios corriendo, ejecutando tu código de nuevo, ¿verdad? Entonces, no digo que no sería doloroso o tedioso un escenario así, porque sí lo sería, pero imagínate que tuvieras que hacer lo que vos nos acabas de contar, tener que volver a hacer 300 máquinas virtuales o 15, 20 clusters de Kubernetes o más, desde cero a mano, uno por uno, ¿no? Entonces, eso sí sería un dolor de cabeza terrible. Sí, no se lo deseo En- a nadie. sí, sí, sí. Entonces, facilitó el proceso de disaster recovery, la planeación como tal, porque idealmente tenías que trabajar en un plan de disaster recovery y luego tenías que, estos son cosas de best practices, son mejores prácticas en IT, poner a prueba mínimo una vez al año tu plan de disaster recovery. Entonces, imagínate tener que probar un disaster recovery creando máquinas virtuales una por una, ¿verdad? Era un trabajo bien duro. Sí, Y ya cuando tenías infraestructura as code y configuration management, era muchísimo más rápido hacerlo. Entonces, esa es de las cosas, beneficios que trajo. Y yo creo que con esto del disaster recovery, como para dar un ejemplo eh, a las personas que vienen entrando a estos conceptos, infrastructure as code y configuration management sería como el caso de cocinar con receta en contra cocinar de ojo, ¿verdad? Eh, Así como que la señora va, tienen un sí, ojo bueno y ellas al tanteo le sí, dicen sí, aquí sí. en la región donde yo vivo, ¿va? Le Y dicen le al echa tanteo. ahí un poquito de tal y un tanto de tal. Ajá. Échale una pizca de sal, Ajá. pero vos mirás que le echo un montón. Y si yo quiero hacer lo mismo, a mí me queda salado, a ella le Sí. quedó bien rico, ¿verdad? O lo que para mí no quedó salado, para vos sí se siente salado, Ujú, porque así es sí. cocinar al tanteo o cocinar al ojo. Pero si tenés una receta que te dice tantos gramos de sal, tantos cucharadas de esto, entonces vas a tener un resultado más consistente, ¿verdad? Entonces, Ujú, ese es el mejor ejemplo fuera de tecnología que les quiero dar y que les puedo dar, perdón, para que se hagan la idea de por qué hay consistencia ya con Infrastructure as Code y Configuration Management y por qué antes de ello no lo había, a pesar de que se trabajaba mucho en buscar automatizar con scripting, con código, etcétera, ¿verdad? Ahora, Juan, aquí es donde quiero tu perspectiva, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? Y es que en la historia, implementar prácticas de desarrollo de código en el área de infraestructura, en el área de sistemas, ha traído bastantes beneficios. Recientemente, así se origina SRE, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Google intencionalmente creó un puesto que va a utilizar prácticas de desarrollo de código para administrar infraestructura. Recientemente fue así. Configuration Management y Infrastructure as Code fueron como que las primeras soluciones que crearon un cambio disruptivo en la industria, ¿verdad? Que son prácticas porque permiten implementar estas prácticas de desarrollo de software en el manejo y configuración de infraestructura, ¿verdad? sí. Y eso es algo bien interesante, fíjate, el cambio que ha tenido la industria implementando esas prácticas que son de desarrollo de código. Y esto es por si no lo habían visto de esa manera, tanto developers como gente de infraestructura, eso es una realidad. El desarrollo de código ha sido tan sólido y tan bueno
y ha mejorado a lo largo del tiempo que le hemos copiado esas cosas en el área de Ujú. infraestructura, ¿verdad? Entonces, desde tu perspectiva como developer, Juan, no sé si eso es algo que vos habías notado, si has captado esa evolución trabajando, porque de nuevo, yo sé que no ha sido tu responsabilidad manejar la infraestructura, pero sí has trabajado de cerca. Bueno, es más, por eso nos conocimos y llegamos a trabajar también, ¿no? Porque vos has estado en esa parte. Entonces, no sé si eso es algo que vos habías notado, Juan, y que lo has visto evolucionar a lo largo de los años y tu experiencia. Pues te diré que, bueno, algo que yo noto mucho, sí, claro, la evolución del lenguaje mismo ayuda a estas herramientas, ¿no? Y bueno, lo que se me viene a la mente con lo que estás hablando, o lo que he recordado en este momento es cómo, por ejemplo, Go ha ayudado mucho a diferentes herramientas que tratan de solucionar muchas de estas cosas, aun cuando no son tal vez directamente infrastructure as code, pero que pueden ser utilizadas. Bueno, el mismo Docker fue hecho con Go. Entonces, con la evolución del lenguaje, cuando yo reviso, ¿no? En cada actualización que se está haciendo y reviso los release notes, veo que están introduciendo el lenguaje, que están arreglando y empiezo a notar cómo estas herramientas que tienen que ver más con el hardware y con virtualización y todo esto se ven beneficiadas. Realmente hay una intención por parte del equipo de darles mucha ventaja a todas este grupo de personas, ¿no? Que están desarrollando herramientas y soluciones que se aprovechan del lenguaje para llegar a un nivel más óptimo, mayor estabilidad y más fácil también, más fácil de usar. Em, por ejemplo, Pulumi, lo mencionaste, si no me equivoco. am, Utiliza diferentes lenguajes de programación para poder hacer esto y pues vas a utilizar uno en el que te sientas cómodo, claro, pero también un lenguaje que a medida ha ido evolucionando te permita eh, realizar estas tareas de manera más fácil o incluso más óptimas, ¿no? Vas buscando un balance. Así que sí, no es algo que lo había notado tan directamente, pero sí, a medida que he visto estas herramientas y veo lo que hacen con los lenguajes, definitivamente empiezas a hacer una correlación de cómo se ven beneficiados, ¿no? Con algo que creeríamos que es solo para crear aplicaciones, páginas web, aplicaciones de escritorio. También está este otro sector que definitivamente se ve beneficiado. Que, bueno, creo que eh, es una consecuencia de cómo actualmente, cuando hablamos de programación, lo que se nos viene a la mente en su gran mayoría es programación web. Ha sido un auge muy grande que ha tenido y creo que, bueno, de hecho ya tuvimos una plática en cierto momento con Douglas, lo pueden ir a ver en el canal, donde hablábamos de por qué se inclinan más a programación, los ingenieros y específicamente programación web. Pero creo que debido a eso a veces olvidamos que programación o programar involucra muchas cosas, ¿no? Y uno de los aspectos más grandes es eso, involucrarte con el hardware o la virtualización directamente. Así que es interesante, ¿no? Cómo los lenguajes y van evolucionando y te van dando estas ventajas a un departamento que tal vez no lo pensarías de primera mano, no lo verías. Sí, 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 sí. No, y yo creo que el mensaje aquí con esto, Juan, porque bueno, los hechos hablan por sí solos Ujú. y está demostrado que estas prácticas de desarrollo de software y la evolución del código ha traído beneficio a la parte de infraestructura y los hechos hablan, es que desde que alguien comienza con un script para automatizar cosas, un script como tal, si bien es cierto, es una secuencia de comandos, pero un script es un principio de código. Sí, Usas validaciones, usas un if, usas loops, ¿verdad? Usas bloques de código, usas funciones sí. en un bash script para ejecutar procesos. Entonces, aún cuando hacemos un bash script, estamos implementando una práctica de desarrollo para automatizar infraestructura de cierta manera. Entonces, como que el mensaje aquí es que entendamos y que veamos cómo es el complemento y cómo en realidad
los programadores que destacan son programadores que han buscado entender la parte de infraestructura y han podido crear ese tipo de herramientas, de la misma manera que los de infraestructura que destacan son los que han buscado entender la parte del código, porque son los que pueden ser más eficientes. Entonces, eso es como un mensaje ahí para que no seamos cerrados y tal vez por eso Pulumi recibe un poco de hate de cierta parte de la comunidad de Ah, ¿en infraestructura, serio? porque sí, porque Pulumi al usar código, ellos usan la bandera de que podés utilizar lógica para crear infraestructura, de que vos puedes venir y decir, si tal cosa existe, entonces Sí. créame esto, pero si no existe, no lo hagas, porque usas un lenguaje de programación. Y los puritanos del área de, y no lo digo esto con intención de hate, ¿no? Pero pues cuando digo los puritanos son personas que creen que no podemos salirnos de lo mismo, dicen, hey, pero el infraestructura as code es un desire state. No tengo que aplicarle lógica, entonces ya no es infrastructura as code, porque no es desire state. Bueno, pero es código, ¿no? Y es para crear infraestructura y mantenerla, entonces parece que sigue siendo infrastructura as code, ¿no? Para Em, mí es muy ventajoso. Em, yo tengo yo a medida ha pasado el tiempo en mi trabajo, he desarrollado un CLI que, que bueno, es como baby steps, podríamos decir, ¿no? Es un CLI que me permite, pues, levantar diferentes instancias de todo el stack que yo necesito para trabajar. Mi stack involucra muchas cosas, ¿no? Levanto todo el sistema de monitoreo, toda la parte de colas, bases de datos, diferentes bases de datos, diferentes servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Un servidor de archivos, tengo no sé cómo sería la palabra, pero es como la versión de un S3 dentro de mi local. Levanto muchas cosas, ¿no? Es normal, pero no me gusta manejarlo mediante Bash Script y tampoco mediante el Makefile, no porque no sirvan, claro que funcionan y son muy beneficiosos, son muy fáciles, pero mediante código, y en este caso am- lo hice en Go principalmente para entender algunas cosas. La ventaja que yo veo como programador es que me permite ver tipos de datos, me permite crear funciones de manera más elegible para mí. Puedo crear diferentes paquetes y puedo hacer importaciones. Puedo tratarlo como un código, ¿no? Y eso me permite hacer pequeñas, pequeñas partes de código con lógica. Por ejemplo, puedo hacer de que si yo le paso una variable, me va a levantar todas las instancias. Si le paso otra, va a levantar una instancia en específico. Eso es algo básico, ¿no? Pero también puedo pasarle ciertos valores para indicarle, bueno, si tengo este valor, entonces voy a ir a buscar a este directorio y en este directorio voy a hacer esta otra cosa. Y me permite hacerlo dentro de un lenguaje que, número uno, yo entiendo, pero más allá de eso, es un lenguaje que me permite estructurarlo de una manera más simple, ¿no? Más fácil. Y me permite agregarle más cosas a medida va pasando el tiempo, me permite irlo modificando, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo imagino con las herramientas que están hechas específicamente para Infrastructure as Code, que te dan estas ventajas del lenguaje como tal. Con Bash Script, si bien lo haces, pues dependiendo de lo que necesites, tal vez no lo necesitas, pero puede que en un momento necesites tener estas bondades que te da el lenguaje y pues ahí es donde va a brillar, creo yo. Sí, y con infraestructura as code definitivamente puedes manejar tipo de variables, Ujú, porque algo puede ser una lista o un array o ujú. un número o numérico, etcétera. Eh, pero como que la mayor división que ha habido es que herramientas como Pulumi, que tienen su audiencia, pues, pero herramientas como Pulumi te hacen que vos penses en la lógica para crear los recursos, mientras que herramientas como Terraform, CloudFormation, eh, el mismo Crossplane, vos solamente definís el estado deseado, que hay diferencias, ¿no? Pero es que ahí depende de la herramienta. Mira, te voy a decir mi opinión al respecto, y las personas que nos ven y nos escuchan de ya tiempo saben que aquí en DevOps nos caracterizamos por
por tener mente abierta, ¿no? Tenemos una opinión, por supuesto, tenemos una opinión, tenemos Claro. preferencias, claro que sí, pero tenemos una mente abierta, ¿no? Entonces, mi punto de vista al respecto es que cada herramienta te da pros y contras, bondades diferentes. Yo saqué un certificado, Juan, de Puppet, porque yo te Ujú. mencioné que empecé con Puppet. Este certificado lo recibí presencial y el instructor, alguien que por cierto era un gurú en Puppet en su momento, Larry Ganusa, algo así, no me acuerdo el apellido, él era un poco raro, pero este chavo Gary, eh, él dijo, comenzó diciendo, levanten la mano quienes programan, y varios levantaron la mano, yo levanté la mano y pues programaba mis cositas, ¿no? Entonces él dijo, bueno, lo primero que quiero que hagan es que agarren todo lo que saben de programación, sobre todo programación orientada a objetos, y lo tiren a la basura. Para Puppet, dijo él, para Puppet, no para su vida, ¿no? Y a mí me causó gracia, pero es que para Puppet tiene sentido porque Puppet es el estado deseado. Y si vos querés afrontarlo como programación, te va a ir mal con Puppet, con esa herramienta. Ahora, esa lógica siempre ocurre, Juan. Yo no la manejo, yo no me encargo. El backend de Puppet va a hacer esas validaciones, Mm, va a ver si el recurso existe, si no existe, y va a hacer cambios, y va a hacer si le pedí varios, va a ser un for o un while o lo que sea que va a hacer en el backend, ¿no? sí. Lo mismo con Terraform, yo configuro un estado deseado, pero Terraform es una herramienta que está para eso. En el backend, Terraform va a hacer su lógica. Mientras que Pulumi sí está hecho con la intención de que developers manejen su infraestructura como código, por las bondades que tiene, pero Pulumi sí te deja que vos trabajes la lógica, Ujú. ¿verdad? Entonces, todo depende de la herramienta. Al final, el concepto de infraestructura as code es tener tu infraestructura en código, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto, pero sí, dependiendo qué herramienta manejes, Juan, no vas a usarlo como programación y no te vas a preocupar por lógica, ¿verdad? Y consideremos de nuevo las personas que ya tenemos bastante tiempo de infraestructura, que son las que a veces nos volvemos cerradas. Mm. Antes lo hacíamos, antes de estas herramientas. Antes nos tocaba hacer bash scripts o en Python y crear lógica, llamar APIs. Y antes nos tocaba hacerlo para tener infraestructura as code y validar y crear la instancia y no volverlo a crear. Y entonces hoy en día no nos volvamos cerrados en ese sentido porque cada herramienta va a tener su bondad, ¿verdad? Pero en fin. Y con em, eso solo me gustaría como añadir, Douglas, que como bien decís, cada herramienta tiene sus pros y contras, entonces vale la pena pues dedicarle un tiempo a investigar cada una de ellas y ver cuál es la que se acopla más a lo que necesitamos. De hecho, la primera vez que vi o escuché sobre Pulumi fue en el trabajo. eh, el CTO llegó y nos dijo, hey, está esta herramienta y la he estado probando. Y dijo, creo que para nuestro caso nos va a venir bien por esto y esto, ¿no? Entonces, no es algo que empezaron a utilizar, no lo utilizaron porque sí, sino como, ok, nos va a dar una ventaja por esto otro, ¿no? Porque en nuestro stack, en nuestro caso de uso, cae bien, ¿no? ah, Puede ser utilizado. Pero puede ser que no, para otra empresa no vaya a ser tan útil, entonces va a ser más útil otra herramienta. Así que por si alguien está escuchando que estamos hablando o estás mencionando muchas opciones, ¿no? Porque hay bastantes opciones, pues siempre vale la pena investigar cada una de ellas y ver cuál se acopla mejor a cada área, ¿no? Y cada empresa y proyecto. así es, sí, no muy de acuerdo con vos en ese sentido, Juan. Siempre aquí en este espacio animamos a los profesionales a que tengan mente abierta y busquen la herramienta correcta Ujú. y no guiarnos por preferencias solo porque sí, ¿verdad? Entonces, muy de acuerdo con vos en ese sentido. Y si te parece, para continuar entonces con el tema, Juan, me gustaría que entonces ahorita entremos a ver cómo se complementan Infrastructure as Code y Mm, Configuration Management, porque ya aclaramos que no son lo mismo, no tienen como que la misma funcionalidad, pero sí se complementan al final para que puedas tener todo en código a nivel de sistemas, a nivel de infraestructura, ocupas el Infrastructure as Code y ocupas el Configuration Management, ¿verdad? ¿Y cómo se complementan? Yo creo que la respuesta es bien sencilla, Juan, y es que con Infrastructure as Code desplegas la infraestructura, ya sea on-prem, o sea, en tu propio data center,
que crear máquinas virtuales, crear storage, crear recursos de firewall, lo que sea que necesites, ¿verdad? Con infraestructura as code, crear la infraestructura también puede ser en cloud o híbrido, pero con infraestructura as code creas esa infraestructura, corres tu Terraform, corres tu Pulumi, corres tu Crossplane, levantar la infraestructura, perdón, y luego con Configuration Management configuras esos servicios, configuras el sistema operativo, configuras Nginx, configuras tu web server, configuras incluso servicios si tenés servidores de correo, bases de datos, Redis, Memcache, lo que sea, servicios que sean, los configuras entonces luego con Configuration Management. Esa es la manera simple en que se complementa, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Ejemplos, bueno, digamos que uso Terraform para levantar el clúster web, ¿verdad? Me va a Ok. crear, digamos que es en AWS, me va a crear el VPC, me va a crear los subnets, me va a crear IAM policies, roles y todo lo necesario, va a crear el autoscaling group para que escale o reduzca las instancias en tráfico, va a crear load balancers, target group, va a crear todo con Terraform, ¿verdad? Y luego, digamos, uso Ansible para configurar los diferentes servicios, para los paquetes bases del OS, del sistema operativo, para los log files, para permisos, para reglas de sudo, para instalar PHP y Nginx, para configurar Nginx, los diferentes permisos, los diferentes directorios, los diferentes endpoints, para configurar PHP, memoria y recursos, ¿verdad? Eh, y de esa manera es un ejemplo práctico de cómo se complementarían los dos. O lo podemos llevar tal vez a Kubernetes. Con Terraform creo Ujú, el clúster de EKS, ¿verdad? De nuevo, me va a crear todo, VPC, ujú. las políticas, todo lo que necesita Kubernetes, los diferentes permisos, los voy a crear con Terraform. Y luego usando Ansible puedo configurar los servicios básicos del clúster, como instalar Cluster Autoscaler, External DNS, Ingress, Cert Manager. También aquí se pudiera usar, y de hecho pues es mejor o más deseado en Kubernetes hoy en día usar algo como GitOps, ¿verdad? Argo Ajá. CD, como vos decías, y también las otras herramientas que existen para GitOps, pero ya luego poniéndolos en ese sentido, esa es la manera en que se complementan, ¿verdad? Y es que me ha tocado, fíjate Juan, interactuar con infraestructura que fue creada con Ansible, porque yo te mencionaba que Ansible te permite crear una instancia de EC2, te permite crear estas políticas, te permite crear los recursos que querrás en AWS, en diferentes nubes, te permite incluso interactuar con VMware y crear una VM, porque existen todas estas cosas, pero O sea, fueron podrías tener creadas, solamente Ansible para hacer todo, ¿sí? en Sí, teoría. sí, pudieras tener solamente Ansible para hacer todo y lo puedes hacer, pero no es para eso la herramienta. Mm. Es más lenta, se queda esperando a que el recurso se cree y luego cuando querés hacer un cambio lo tenés que volver a correr. Y por ejemplo, si tenés Ansible al mismo tiempo que estás creando configuración, hago un cambio de configuración, pero Ansible notó que incrementaste el disco duro y lo va a querer revertir, porque Ujú. como es el mismo run para infraestructura y para configuración, entonces empieza a volverse tedioso, Es juez y ¿verdad? parte. Sí, exacto. Así lo pudieras ejemplificar si querés, ¿no? Porque con el mismo run querés cambiar infraestructura y cambiar configuración, pero cuando solo estoy cambiando infraestructura, Mm, va a querer tocar configuración, sí, ¿verdad? Idealmente no debería de tocar cambiar infraestructura ni configuración fuera de tu automatización. Idealmente no querés hacer eso, ¿no? Pero a veces pasa. Entonces se vuelve conflictivo, se vuelve tedioso. Y de hecho, continuando con experiencias propias, hoy en día, en la actualidad, ¿verdad? En Field, lo que antes era Tenop, ahora nos llamamos Field. Por eso no se alcanza a ver, creo, la F en mi camisa, ah, porque es ok, ok, Field, sí. ¿verdad? Se crea, fíjate, lo que es la infraestructura para hosting mayormente de sitios WordPress que corren en Kubernetes, se crea con Terraform, pero también con Terraform se crean
se instalan, perdón, estos paquetes base en Kubernetes que te mencionaba, de Ingress, de Cert Manager y todas estas cosas se hacen con Terraform. Y eso nos ha traído una de problemas. Eso es algo que ya estaba ahí desde que yo llegué, es algo que heredamos, ¿no? ¿No fuiste Eh, vos? no fue no es mi culpa. Comprendo cómo inició. Y es que por eso tienen esta funcionalidad, tanto Ansible que te deja crear instancias como Terraform que te deja crear manejar configuraciones. Y es que a veces ocupas crear la infraestructura y configurar una cosita y lo haces de un solo. O a veces ocupas con Ansible, por ejemplo, aplicar una configuración y crear un recurso y lo Mm, creas de un solo, ¿no? O sea, como que por ahí nace el propósito de estas cosas. Y así comenzó de que usaron Terraform para crear infraestructura y luego configuraciones. Pero fue creciendo y le fue agregando más y ahora es bien complicado. Toca correr Ansible, perdón, Terraform 2 veces mínimo. Se corre una ok. vez y se usa, como creas módulos, ¿no? Se corre una vez y se usan los flags de target. Y le decís, targeteame solo estos módulos, que son los que van a levantar la infraestructura primero. Porque si lo querés correr de un solo, cuando Terraform quiera correr y quiera crear un recurso dentro de Kubernetes, como es un cluster de Kubernetes que todavía no existe, no se puede conectar a él y no puede validar si el recurso existe o no. Porque recordemos que Terraform trabaja con Desire State. Sí, Y antes de correr, va a ver cuál es el estado actual, lo compara contra el Desire State y hace los cambios, ¿no? ok. Pero ¿cómo puede hacer eso con un cluster de Kubernetes que todavía no existe? Porque lo estoy corriendo por primera vez, ¿no? Entonces hay que correrlo en 2 fases mínimo usando Target y nos ha generado uno de problemas y complicaciones, ¿verdad? Y estamos, de hecho, ya es un esfuerzo que ya lleva su buen tiempo. Estamos actualmente y recientemente lo estamos atacando con mayor intención, cambiar eso, ¿verdad? Y estamos analizando si movemos la parte de configuración a algo como Argo CD, Ok. ¿verdad? O qué otra herramienta utilizamos en ese sentido. Pero aún en la actualidad me topo con eso y son ejemplos, esos, Juan, en mi experiencia han sido ejemplos de implementaciones erróneas. Comenzaron con una buena intención tal vez, pero no se ejecutaron bien, ¿verdad? Y es la manera correcta es que se complementen. Y este es el mensaje que quiero transmitir. Con Infrastructure as Code desplegamos y mantenemos la infraestructura y con Configuration Management nos encargamos de toda la parte de la configuración. Entonces, ahorita que escuchas los conceptos, Juan, incluso un par de experiencias mías, no sé si te ha tocado ver eso como mal implementado, mal utilizado de alguna manera en tu experiencia, tanto en sistemas o en cosas que te has querido involucrar. Pues, si no, pues tal vez qué pensamiento querés compartir en este sentido. Pues más que todo, como que me relaciono en el aspecto que es similar a cuando configuras mal tu código, ¿no? De programación, la base del código. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este concepto de manejarlo por capas. Una capa de repositorio, una capa de business y otra capa de presentación. Claro que lo puedes hacer en un solo archivo, en un solo directorio. Y ahí tenés todos los archivos y el mismo archivo se conecta a la base de datos y ese mismo archivito también te devuelve la petición o la respuesta HTTP, pero con el tiempo se vuelve muy tedioso hacer cambios, es un poco más lento en hacer cada uno de los procesos porque está haciendo todo él solito. Entonces, sí, puedo entender el por qué no es recomendable utilizarlo para lo mismo, ¿no? Pero supongo que también se debe a que te brinda esta ventaja y como lo mencionabas, tal vez la intención original detrás de la herramienta era, bueno, vas a poder levantar un servicio por aquí, una configuración por allá. Tal vez no esperaban que la gente lo utilizara para todo, ¿no? Pero bueno, si te dan la oportunidad de hacerlo, alguien lo va a hacer. Así de simple. Sí, sí, Pu- cuando sí, das la opción así, no va a faltar quienes de nosotros lo usemos mal. Sí, sí, sí. Sin embargo, me quedé con una duda, Douglas. Am, en el Configuration Manager o Management, allí también guardas.
contraseñas y información sensitiva o esto debería estar en otro lado? Me refiero, por ejemplo, a el usuario y contraseña para la base de datos y otros servicios. No, la respuesta es no. Y la Ujú. forma más fácil en que te puedo responder a vos como programador es de la misma manera que trabajas con información sensitiva en código, de esa misma manera trabajamos nosotros. Se usan secrets, Ajá. se usan vaults para ir a leer esos secrets y correrlos. Ansible tiene su propio sistema de secrets si quieres usar el de ellos, que lo que hace es que te crea un hash inmenso. Ajá. Le usa un key, obviamente es un key privado para encriptarlo y genera un hash inmenso, eh, que solo con ese key lo puedes utilizar. De lo contrario no se va a decodificar y entonces lo puedes subir a tu código sin problema, ¿verdad? Porque incluso, Oh, ok. claro, porque te agarra todo. Entonces es un hash enorme. O puedes conectarte a otros vaults. De hecho, Terraform, HashiCorp, que son los que crean, la empresa que crea Terraform, tienen uno de los Secret Manager de los más grandes y utilizados, porque es para lo mismo, es para que ahí guardes tus secrets y ahí se conecta Ujú. para crear ese tipo de cosas. Ah, ok. Entonces sí, de nuevo, lo mismo que en código, nunca metes en el código y comitías un token, lo puedes hacer, vos puedes crear la variable token y Sí. igual y pones el token y lo comitías al código, pero eso sería la peor práctica. Lo mismo lo pudieras hacer si quieres en Configuration Management, pero existen estas otras herramientas Ujú. que lo hacen. Y fíjate que para poner en ejemplo, lo que vos dijiste de usar mal una herramienta con otra, a mí es que se me ha venido a la mente siempre cuando pienso en usar mal Configuration Management y Infrastructure as Code. En desarrollo se me viene, por ejemplo, solo porque la base de datos, digamos, MySQL, MariaDB, te permiten hacer lógica a Mm, nivel de la base de datos, ok. no necesariamente es el lugar correcto Sí. para hacerlo, ¿no? Porque entonces vas a matar la base de datos si lo pones a hacer una lógica muy grande. Y si lo vas a hacer así, hay que usar store procedures y cosas así, Sí. ¿verdad? O solo porque en el frontend puedes hacer un cálculo de algo y vos decís, no lo voy a hacer en el servidor, que lo haga el cliente, pero probablemente va a ser muy vulnerable porque tal vez vas a guardar algo en el frontend. Entonces, solo porque es posible hacerlo ahí, no es necesariamente la mejor opción. La herramienta se creó para hacer cosas más simples o más sencillas, y entonces hay que saber usar la herramienta correcta para cada cosa. Ese sería el mejor ejemplo que yo le pudiera dar a desarrolladores de una forma incorrecta de utilizar infraestructura as code para manejar configuraciones o una forma incorrecta de manejar configuration management para manejar infraestructura. Muy cierto, sí. Wow, eso de utilizar la base de datos así, sí, me ha pasado, lo he vivido y no es bonito. Sí, no es bonito. Y vale, yo he visto casos de personas que han corrido reportes directo en la base de datos de producción y ha sido un caos. Ya cuando las recuerdo, nunca fui yo, gracias a Dios, pero ya cuando las recuerdo son historias son chistosas, pero en el momento realmente era No bien eran chistosas. caótico. Sí, 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 sí. Pero bien, yo creo que avancemos, Juan, y ahora quisiera tocar errores comunes al momento de pensar o trabajar con infraestructura as code y Ujú. configuration management a la hora de quererlo implementar, ¿verdad? Y quiero comenzar diciendo que un error común es pensar que solo son para empresas grandes o equipos grandes. Creemos de que no, aquí nosotros solo somos un equipo de dos programadores y uno de sistemas y solo manejamos 6 servidorcitos y no, nosotros no lo ocupamos, eso no encaja para nosotros o más bien nos genera un atraso porque de aquí a que lo implementemos, mejor me voy a enfocar en el código, en crear un nuevo feature, ¿verdad? Y eso te parece cierto hasta que ocurre lo que vos dijiste, Juan, que perdemos la configuración por completo y ni siquiera me acuerdo cuál era la configuración que funcionó, ¿verdad? Entonces, no es solo para empresas grandes o equipos grandes. Eh, Incluso si solamente tengo un servidor, ¿lo recomendarías? em, si nunca vas a tener más de un solo servidor,
no. O Ujú. sea, si vos estás convencido que nunca vas a tener más de un solo servidor, no. Eh, si vas a tener un solo servidor y puede que tal vez tengas más, todavía no. Porque a ese punto sí te va a tomar tiempo eh, usar el código para una sola instancia y no va a ser así. Pero en el momento en que vos ya mires que vas a ocupar uno más, ahí implementarlo. Ese sería Sí. mi, Pero bueno, mi consejo. también en teoría, ¿no? Deberíamos tener una redundancia y al menos dos servidores, ¿no? Sí, es que ese es el punto. Mira, cuando es en producción, ese es el punto. E igual, Juan, si no, de nuevo, si solo vas a manejar uno y tu equipo va a manejar un solo servidor, pudieras hacerlo sin ello, pero tenés que tener documentada la configuración. Ok, ok. Porque de nuevo, porque si lo perdés, querés repetir esa Sí, configuración. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Mira, si un día haces un cambio y se te olvidó documentarlo, em, ya no lo vas a replicar si ocupas replicarlo, de volver a crear la instancia desde cero porque se dañó o algo. sí. Mientras que con infraestructura as code, tenés que hacer un commit sí o sí. Entonces no, ahí no hay olvido de documentación, Ujú. ¿me entendés? ¿Verdad? Entonces es un error común. Yo te decía que al final, infraestructura as code como tal, en la empresa en que vos y yo nos conocimos, yo lo empecé a usar ya para el final, lo empecé a implementar y la forma en que lo empecé a implementar es que lo que yo manejaba lo hacía con Infrastructure as Code, ¿verdad? Lo Mm, hacía público para que cualquiera pudiera entrarlo, pero yo lo manejaba de esa manera. Entonces, sirve para todos y el beneficio es para todos. Yo he mencionado antes en otros episodios cómo en nuestro sitio de DevOps corre en un clúster de Kubernetes, ¿verdad? Podrá parecer totalmente overkill o algo, una solución demasiado grande para lo que es, corro otras cosas en ese mismo clúster, pero el clúster lo creé con Terraform, ¿verdad? Y la configuración la manejo de cierta manera con Configuration Management, porque ahí va expandiéndose y va creciendo. ujú. Sí, Entonces no es solo eso. Otro error que se comete, Juan, cuando se quiere implementar o cuando ya se ha implementado, sobre todo si el equipo es pequeño, es subestimar la documentación, porque no vas a documentar la configuración, está en el código. ok. No, es como cuando haces un plan cuando haces backups para tu aplicación, vas a hacer un backup de la base de datos o puedes hacer un backup de la configuración, pero no haces un backup de los archivos de la aplicación porque tenés el código fuente que solo generas, haces un build y lo vuelves a tener, Sí, ¿no? O sea, sí, no ocupas hacer un backup del código fuente porque el repositorio es tu backup en ese sentido. Entonces, conceptualmente aplica lo mismo en Infrastructure as Code. No vas a hacer un respaldo de la configuración como tal porque es tu código, pero sí el proceso, sí cuál es el módulo para crear instancias de S2, qué framework interno creaste, en qué bucket guardaste el estado, porque Infrastructure as Code crea un estado de lo que creó y eso es lo que pone, lo que usa para ver qué hay actualmente en tu infraestructura y cuál es el último estado que él tenía y ahí hacer los cambios necesarios, ¿no? Entonces, se subestima la configuración, la documentación, perdón, y que son estos procesos de cómo trabajar, de cómo colaborar. Entonces, eso es un error común que yo lo he visto y me he topado con clientes que tienen su Ansible y, y me dicen, aquí está, y no hay documentación. Entonces hay que ir a hacerle reverse engineering a la Yo documentación. soy la documentación. Sí, y luego querés ejecutar Ansible y te dice que va a ser una cantidad infinita de cambios y no hay documentación, un error grave, ¿verdad? Y es que Otro eso pasa error, en todos lados, Douglas, porque obviamente del lado de programación también eso es algo con lo que uno tiene que estar peleando constantemente, y, bueno, y me incluyo. No me gusta documentar muchas veces, pero yo le encuentro mucho valor a este tipo de documentación. Incluso me gusta mucho la documentación del por qué. ¿Por qué se hace tal cosa? ¿Por qué se hizo de esta manera en específico? Me imagino que lleva una secuencia, ¿no? A veces me imagino que te ha tocado tal vez que esto tiene que ejecutar antes de esto por X motivo. Entonces,
Y la documentación del por qué se está haciendo así es muy valiosa porque puede ser que en un futuro alguien diga, bueno, pero si lo muevo aquí, gano, no sé, unos cuantos segundos en el tiempo de ejecución, pero tal vez no sabe tal vez gana tiempo de ejecución, pero se rompe otra cosa. Entonces, la documentación, bueno, eso es algo que creo que a nadie en tecnología le gusta o lo disfruta. Es muy raro alguien que diga, ah, sí, a mí me gusta documentar, pero bueno, es necesario, ¿no? Hay que hacerlo en todos lados. Sí, sí, definitivamente. Y yo soy alguien que tampoco me gusta documentar, sin embargo, procuro documentar todo, ¿verdad? Procuro documentar todo definitivamente. Lo que ocurre con Infrastructure as Code y Configuration Management es que se llega al punto de creer que no se necesita, sobre todo cuando no es mucho, cuando no está manejando tanto, ¿verdad? Porque creemos de que solo es de correr Terraform, solo es Terraform Apply y ya. O solo es Ansible, correr un playbook de Ansible y ya estuvo. Creemos que no es necesario, ¿verdad? Yo no sé si te ha pasado, Juan, de creer que hiciste algo pequeño, un script tal vez o algo, y decís no es necesario documentarlo. Si eso es pequeño, esto es simple, ¿verdad? Y a los 2 años te piden hacer un cambio y no te acordás siquiera por qué hiciste eso, ¿no? Ujú. Y entonces, una vez me topé con una situación de esas y digo yo, bueno, hoy en día mínimo, tengo que agregar comentarios en el script de por qué hice algo y qué se ejecuta primero. Esa es la mínima documentación que puedo tener, ¿no? Sí, Entonces, el error que se comete con Infrastructure as Code y con Configuration Management es llegar a decir, no necesito la información, la documentación, perdón. No es esa parte de decir que, no la quiero hacer. Es pensar que no la necesito, ¿no? Y lo he visto bastantes veces pasar. cierto, cierto. Ahora, continuando con los errores comunes que he visto, y esto es bien contraintuitivo, pero hay que ver de que las personas que trabajamos eh, en infraestructura y configuraciones venimos de un trasfondo de administración de servidores y no siempre tenemos esa mentalidad. Y por eso se comete este error que es no poner el código en version control. Ahí Ok, estás perdiendo ok. todas las bondades que te crea, ¿verdad? Porque yo me acuerdo al principio cuando trabajé con Puppet y me decían, no, me querían pasar la carpeta de su código, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Y ese era el jefe que estaba comenzando a implementar las cosas y la primera opción era pasar una carpeta, porque nosotros los sysadmin ni siquiera teníamos acceso a los repositorios de código, ¿verdad? Y no, y como que se comenzó a querer trabajar sin verle un problema a eso, sin verle un problema de que íbamos a trabajar en código, pero no teníamos un repositorio para el código, ¿verdad? Entonces, no cometamos esos errores, ¿verdad? Eh, De hecho, otro error bien, incluso, o sea, ahorita que lo estás mencionando, ni siquiera pensé que eso ocurriría, ¿no? Pero ya aquí es mi mentalidad de programador, que yo quiero meter todo en un, bueno, en este caso sería Git, pero podría ser otra cosa, ¿no? En un version control. Me parece interesante y curioso, ¿no? Cómo la mentalidad cambia de un entorno a otro. sí, ¿no? De la misma manera que cuando hablamos de serverless, yo te decía, yo no pienso en serverless porque yo tengo experiencia con infraestructura, ¿verdad? De la misma manera, cuando venimos de un trasfondo, mira, no me pasó a mí, no me pasó a mí porque yo me eduqué bastante alrededor de ello, y de hecho yo fui la persona que propuso Puppet, ¿verdad? Y entonces vi que se manejaba con repositorio. Eh, E inclusive yo ya tenía un repositorio mío para los bash scripts que yo manejaba, la Ah, ok, cantidad enorme de ok. bash scripts. Yo ya los tenía en repositorio, porque educándome me di cuenta que recomendaban hacerlo, ¿verdad? Entonces no me pasó a mí, pero de nuevo, si entendés que venimos, que las personas que lo trabajamos, sobre todo los que venimos de hace muchos años, no tenemos normalmente, no acostumbramos a trabajar con repositorios. Me topé con personas que te querían pasar el código de Puppet o de Ansible En en una una USB. carpeta. Sí, en una carpeta. No, incluso, fíjate que al principio te salía instalar tal herramienta.
y te salían te daban un RPM para instalarlo, ¿verdad? Que RPM es un paquete para Sí, Linux, o te daban un zip file con el código de Ansible para correrlo desde el servidor, ¿verdad? ok, Pero hoy en día, si vos ves eso, no te dan un zip file del código de Ansible, te redireccionan al repositorio donde está Ansible, ¿verdad? sí. Si vas a bajar un paquete, no va a ser un zip file que alguien subió ahí. Es un paquete que generó CI/CD Claro, sí. en GitHub y te baja los packages dentro de GitHub, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, hoy en día hay un repositorio, pero ese era un error común en su Qué momento curioso, y qué es un error bien curioso. curioso, sí. No, ahí estoy de acuerdo con vos, es un error bien curioso. Em, Otro error, Juan, y Ajá. este es para aún aquellas personas que tenemos bastante tiempo trabajando en ello, y a veces me he topado con personas con esa mentalidad y de nuevo es un error que con el que nos topamos cuando empezamos a migrar, me acuerdo yo a Puppet, y es usar infraestructura as code o el configuration management como si fuera un script y no usando módulos. Porque en Terraform, en Ok. Configuration Management, puedes crear tus módulos, modularidad para repetir y personalizar acorde a tu proyecto. Y Estos yo te módulos, decía, eh, entiendo como que podés hacer un import de uno a otro. A eso te refieres con módulos, ¿no? sí, sí, un módulo tal cual como lo verías en código. Puede ser que lo importás o puede ser que lo está dentro de tu mismo repositorio. Y si en Terraform, por ejemplo, ¿verdad? Si vas a crear em, instancias de S2 para 30 diferentes proyectos. Ujú. Vos tenés un módulo que lo crea y él le asigna tiene por defecto los estándares de los paquetes mínimos, la versión del sistema operativo, qué llave SSH o qué permisos, tiene valores por defecto. Y entonces vos llamas a ese módulo para crear las instancias de tu proyecto y le personalizas los valores que querés personalizar para tu proyecto únicamente. Tu proyecto necesita nuevos paquetes. Bueno, en Terraform no sería así, pero tu proyecto necesita más disco duro, por ejemplo, Ok. y una instancia más grande. Entonces, en tu proyecto personalizas eso. Entonces, trabajas con módulos, pero a veces se comete el error de verlo como un script. Y las primeras versiones de Puppet que tuvimos nosotros, que no las trabajé yo porque a mí me pusieron a hacer el research, la investigación y viendo, concluimos con Puppet y yo hice un par de sugerencias. Pero al momento de hacer la primera implementación, a mí me tocó trabajar en un proyecto de hardware y no en eso. Entonces, la primera versión de Puppet que nosotros tuvimos era prácticamente convertir los scripts que ya teníamos a código de Puppet, Ok, ¿verdad? ok. Y eso no es la manera de trabajarlo. Se trabaja por módulos, porque tanto Infrastructure as Code como Configuration Management tienen que ser idempotentes. Creo que es la Ujú. palabra en español, Juan, idempotent en Eh, inglés. Creo que sí. Creo que sí es. Yo creo que así, idempotente en español, si no me equivoco, yo en algún momento lo googleé. Y lo que eso significa es básicamente que podés correr el mismo código y no va a estar haciendo el mismo cambio una y otra vez. Que ese es el problema que yo te decía que teníamos cuando hacíamos scripts. Sí. Que corrías el script y a mitad del camino cambiaba porque el sistema operativo ahora trae una versión diferente de Python o una versión diferente de un paquete. Entonces lo que estaba en el script fallaba. Había que ir a cambiar el script, corregirlo, pero no lo podía volver a correr todo porque iba a volver a querer repetir tareas que podían ser dañinas, ¿verdad? Entonces, idempotente significa que podés volver a ejecutar todo, pero él va a hacer los cambios solo donde amerite cambiar, porque es basado de nuevo en desired state, en un estado deseado, y no en lógica, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa es una. Y el último error que quiero dar, Pero, Juan, bueno, solo quería como mencionar que sí, sí, el hecho de tener los módulos, lo que me salta a mí como developer es que te permite como seccionar las responsabilidades de cada uno de estos módulos, ¿no? Y así te enfocas que, bueno, todo lo que tenga que ver con la red de este recurso va a ir en este módulo en específico. Y luego la seguridad va en otro módulo, o al menos eso es lo que me hace pensar.
al escuchar la modularización en Infrastructure as Code. Y pues veo el problema de por qué si no lo haces así, pues res- terminas con una choricera de código, ¿no? Que Sí. eso en cualquier lado va a ser un problema, ¿no? Luego te va a tocar hacer un cambio y te toca buscar dónde está, en qué parte está, mientras que al tener un módulo específico, puedes ir ahí directamente. Sí, o sea, creo que lo has dicho como es. De Ujú, nuevo, es cuando estamos trayendo estas prácticas de código a ujú. infraestructura, porque de nuevo puedes hacer el gran chorizo o el gran tamal con todo en un solo archivo en Terraform y te va a funcionar. Sí, va a funcionar. Pero qué tedioso es eso. Y para que te hagas una idea, trabajando en AWS, tenés un módulo que crea las instancias de S2, un módulo que Mm, te crea el VPC, puedes tener un módulo que te crea un bucket de S3, ajá, puedes tener un módulo que te crea un RDS y los tenés ok. por separados cada uno y en tu proyecto los vas llamando uno por uno y de hecho vas más allá y por ejemplo nosotros trabajamos con Galera Ujú. para base de datos, ¿verdad? Entonces yo, MariaDB, ¿no? MariaDB, sí, MariaDB Galera. Yo creé un módulo de Galera, Ok. ¿verdad? Antes de eso se agarraba el módulo de EC2 y creabas la cantidad de instancias que querías. Pero yo creé un módulo de Galera que todavía es más fácil, donde le decís cuántas instancias querés en el clúster de Galera, donde le decís el disco de cada una, etcétera. Entonces él viene y crea esa cantidad de instancias que crees y ya les asigna los security groups para que se comuniquen entre ellos y les asigna todo, Ya ¿verdad? Entonces específico para ese tipo de... ya es específico para Galera. Entonces todavía el main file dentro de Terraform todavía se reduce Ajá, menos, ok. ¿verdad? En ese sentido. Entonces, eso es la modularidad. Y Ujú, lo mismo que aplicaría en código esto, Juan, puedes tener un responsable que solo esté creando los módulos y alguien responsable luego del proyecto, que ok. llamaría a estos módulos y crea la infraestructura del proyecto. Igual un módulo, lo mismo que pasaría en código, le agregas versiones, Mm, porque el nuevo cambio puede variar bastante y entonces rompería todo el montón de proyectos que están llamando esos módulos. Entonces le asignamos una versión ok. diferente para que los nuevos llamen esta nueva versión y los proyectos más viejitos tengan tiempo de actualizarlo. O sea, Ujú. aplica exactamente lo mismo que en código, Wow. ¿verdad? Sí. Entonces, de nuevo, por eso es un error trabajarlo como si fuera un script. Que aquí es cuando pensás cómo trabajábamos antes, decís. Sí, sí, yo lo olvido por momentos, pero lo olvido de manera intencional. Son heridas de guerra que a veces uno no quiere volver. No que ahora la vida sea fácil del todo, pero cuando lo comparas, Sí. sí es fácil. Cuando hace la comparación, sí es fácil realmente. Pero bien, Juan, quiero dar un error común más Ujú. cuando se trabaja con Configuration Management, Infrastructure as Code, y es que no se crea una cultura de code review. Y esa es Oh, otra de las grandes bondades que existen. sí, Porque lo he como visto. hemos estado acostumbrados, Juan, a que me mandan el request de crear una VM o de crear un cluster o de crear algo, entonces lo que hago es directamente venir y crearlo, ¿verdad? Entonces he estado acostumbrado a ello. Pero ahora estoy con un código modular donde un cambio para mi proyecto, si cambió un módulo, pudiera estar afectando e impactando otro montón de proyectos. El code review se vuelve necesario. Es una buena práctica a seguir, porque querés identificar, no necesariamente ver que lo que yo estoy haciendo como tal está bueno o está malo, pero que querés ver si eso va a tener un impacto a mayor escala Sí. tanto con Configuration Management como con Infrastructure as Code. Entonces, ese es un error común en el cual yo los animo a que si están trabajando sin Code Review, que lo hagan de esa manera. Nosotros en Fuel a veces nos ocurre que hacemos cambios sin Code Review porque tal vez asignan solo un ingeniero, un System Engineer a un proyecto, pero aún ahí tratamos de pasarle ese Code Review a alguien más aunque no esté asignado al proyecto, ¿no? Porque lo que ocurre es que como trabajamos en base a clientes, entonces, si yo le trabajo a un cliente, luego tengo que
loguear mi tiempo para ese cliente, pero como no estaba asignado, entonces a veces si me asignan un code review de ese cliente, voy a trabajar 15, 30 minutos en revisarlo y tengo que loguearle el tiempo a ese cliente, ¿no? Pero aún en medio de eso, buscamos la manera de mantener esa práctica de code reviews. Estoy poniendo mi ejemplo porque como es una agencia digital, se vuelve retante, Sí. pero a pesar de ello buscamos trabajar alrededor de eso, ¿no? Entonces, no cometer ese error. Entonces, no sé, Juan, de estos errores que he mencionado, si algo te sobresale, yo sé que has ido opinando a medida voy hablando, pero no sé si algo te destaca o si has visto otros comportamientos que te pueden parecer un error en lo que tiene que ver con infraestructura as code y configuration management, partiendo de nuevo, y aquí es donde quiero comenzar a cambiar tu mentalidad, Juan, partiendo de nuevo que al final del día es código. Solo porque no trabaja con lógicas, funciones, if statement, no significa que no es código. Un archivo de configuración técnicamente es código, ¿no? Sí, Entonces, sí. viéndolo como código, no sé si algo te ha parecido como un error o una mala práctica. Es complicado porque como generalmente está separado, ¿no? Y no me dan acceso a ver estas partes, pero sí veo, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Del code review. De hecho, me sucedió una pequeña anécdota donde estábamos varios developers, estábamos hablando con el System Engineer y nos estaba hablando precisamente sobre Argo CD y cómo podíamos hacer cambios, ¿no? Nos explicó, aquí tenemos el repositorio, si necesitan cambiar algo, ¿no? Alguna variable de entorno, etcétera, cualquier cosa, se puede hacer aquí. Y hicimos la pregunta, creo que la inicié yo o alguien más. Ok, ¿y cómo es cómo hacemos un PR, ¿no? O sea, me refiero a cuáles son las prácticas que se suelen seguir ustedes, porque eran dos SREs, cómo suelen hacer los PRs, y él dijo, yo no hago PRs, pero se puede, lo pueden hacer, nos dijo, si quieren lo pueden hacer, O sea que entonces, él comiteaba de un solo al main. una sola. Eh, pero va relacionado con lo que decís, que al ser un equipo muy pequeño y cada quien tenía su responsabilidad ya bien marcada, pues solo él tocaba esos archivos, entonces supongo que lo ve innecesario. Pero ya como cuando nos empezó a decir, ok, ustedes lo pueden hacer, entonces ya nosotros decidimos, bueno, sí vamos a hacer PRs, porque, bueno, es lo correcto, ¿no? Hasta el momento no he necesitado hacer nada de eso, pero me llama mucho la atención cómo definitivamente cambian la perspectiva de cada uno de los departamentos al momento de trabajar. Como decís, son códigos. Es código cada una de estas, pero cambia la manera en que lo trabajamos y cómo nos acercamos a ello. Y es interesante porque definitivamente uno como developer suele pasar por alto estas cosas. Muchas veces solo nos dan ya las instancias y aquí está el repositorio, aquí está el código y si le das al botón publish, ya va a estar listo. Y lo vemos casi así, ¿no? Pero es muy interesante saber cómo funcionan por detrás todas estas herramientas y bueno, en algún punto probablemente vaya a ser necesario y aún si no lo es no sé, yo siempre, bueno, vos me conoces, yo soy de la mentalidad que todo en la vida sirve. De hecho, ahorita este episodio lo he disfrutado mucho porque me recuerda a esas, cuando me acercaba al departamento de ustedes y a preguntar, ¿y esto por qué está así? Es que, y bueno, recuerdo que vos y los demás compañeros me explicaban, es que esto funciona así, así, así. Yo iba con una duda y me terminaban explicando todo. Entonces, en ese aspecto, pues a mí me encanta. Pero... Pero sí, realmente es algo a lo que no estoy tan expuesto, por eso te seré sincero, me cuesta hablar un poco sobre malas prácticas o qué se tiene que hacer, porque no he estado tan expuesto. Lo que sí veo es que se siguen lo normal, subirlo a un repositorio, no subir datos sensitivos, hacer PRs y todas estas cosas, ¿verdad? Pero hasta ahí ha sido hasta el momento mi acercamiento. Tal vez más adelante me den más acceso, pueda pedirme un poco más de acceso, ¿no? Para jugar un poco con estas cosas.
Sí, yo creo que el hecho, Juan, de que te estés exponiendo a esto y lo estés entendiendo, eso como tal es ganancia y es lo que buscamos, el valor que buscamos generar, porque la conversación, aunque va más orientada a los sysadmin, a los de operaciones, a los DevOps, hay beneficio, ¿no? Hay beneficio. Mencionamos ya de que para los de sistemas, si no habían notado, lo beneficioso que ha sido traer estas prácticas de los Mm. desarrolladores a sistemas, ¿verdad? Vea que los desarrolladores puedan ver el beneficio de entender esto. No, no lo van a manejar ustedes, no es su responsabilidad y no hay ningún problema con ello, pero el beneficio de entenderlo. Y con lo de los PRs, siempre hagan PRs, por favor. Vos me preguntaste, Juan, si solo voy a manejar un servidor siempre, ocupo Configuration Management, Infrastructure as Code, y ahí la respuesta es, si quieres no lo hagas, si solo vas a tener uno, yo lo usaría, pero si quieres no lo hagas, si vas a tener solo un servidor, Ujú. pero si me vas a decir, solo yo voy a trabajar en ese repositorio, siempre hacer PRs. Ahí sí no es Sí, negociable porque es otro el beneficio, aunque no te haga, aunque vos mismo te hagas code review, pero los PRs te dejan ese historial de ver de manera más fácil y sencilla qué se cambió. Además, en el PR vas a poner qué cambios hiciste y por qué los hiciste, si te van a dar ese historial, más allá de solo ver commits. Entonces, me pareció graciosa la experiencia, Juan, pero al mismo tiempo me da miedo de que, que existan, que se sí, creen nuevos profesionales en tecnología y crean que no pueden hacer un PR, por favor. Y continuando con consejos, cerremos con consejos, Juan, si te parece. excelente. Yo quiero dar varios consejos que tengo preparados, obviamente desde mi experiencia, y quiero darte un espacio para que como developer vos transmitas algo, ya sea de lo que has Ok, aprendido o si ok, se te ha ocurrido un consejo, ¿verdad? Pero un consejo como orientado para juniors o personas que vienen comenzando, y sería que comiencen aprendiendo lo básico de Git. Lo mm, estamos hablando es Configuration Management e Infrastructure as Code, código. Van a ser código, se trabaja por medio de un repositorio, ya lo dijimos como uno de los errores que se comete. Entonces, si sos bien junior, si venís comenzando, antes de entrar fuerte a Infrastructure as Code y Configuration Management, aprender lo básico de Git. No toma mucho tiempo. Se aprende en 2, 3 horas lo básico de Git. Realmente, sí, para trabajar en proyectos de Infrastructure as Code incluso, y Configuration Management grandes, lo básico se aprende en 2, 3 horas, pero el impacto que le va a tener a largo plazo es bastante, ¿verdad? sí, Entonces aprendan lo básico de Git. Siempre consejos para personas que vienen comenzando o para juniors, este es bien importante, bien importante. Antes de hacerlo, antes de pasar a Configuration Management, Infrastructure as Code, entiendan bien la parte de infraestructura y entiendan bien la parte de los servicios. Y es que es algo tan simple como yo no puedo automatizar lo que no entiendo cómo funciona. ¿De qué manera automatizo algo que no entiendo cómo funciona? No hay manera de hacerlo. ujú, Y en esto, Juan, lo quiero acompañar de una anécdota, ¿verdad? ok, En esta empresa en la que vos y yo nos conocimos, yo estaba como sysadmin, pero luego me moví al departamento, tenía un nombre bien raro, en algún momento lo comenté yo, creo que fue en el episodio cuando hablo de SRE y Cloud Engineers. El departamento era conocido como Middle Tier, ¿verdad? Que eran las personas que configuraban, que trabajaban en las configuraciones. Entonces, como estaba, decían que era el tier en medio de la infraestructura y de la aplicación, entonces le decían Middle Tier, ok, de esas locuras que habían por ahí. Pero era como el departamento de SRE o de la que hoy en día le dicen DevOps, de manera errónea, pero que le dicen DevOps, ¿no? Entonces, cuando yo pasé de sysadmin a middle tier. a Middle Tier, era el nombre, que sería SRE, pues contrataron a 2 personas en mi lugar en sysadmin, ¿verdad? Por gracia de Dios y toda la experiencia que yo tenía, no todo estaba bien documentado, era la misma empresa y por supuesto yo estaba a la orden si se habían dudas o preguntas, pero como estaba a medio camino este proceso de la implementación de Puppet, una de las personas que movieron al departamento era un programador. Ok, Quiero mencionar que es no voy a decir su nombre, pero es un gran amigo mío, una gran persona y un programador súper inteligente, alguien bien brillante, ¿verdad? Pero se cometió el error de ponerlo a trabajar
en automatizar Puppet sin que todavía entendiera bien la parte de infraestructura y la parte de los servicios. Entonces, cuando él diseñó la forma, él creó un montón de módulos y no es que todo el trabajo que hizo generó problemas, pero sí hubo parte del trabajo que hizo que generó problemas y no tiene que ver con su capacidad o con su inteligencia, ninguno de ellos tuvo que ver con ello, en lo absoluto, ¿verdad? Pero el problema que se generó fue que él no le dieron el tiempo suficiente para empaparse de la parte de los servicios y de la parte de infraestructura, ¿verdad? Entonces, ya luego de un tiempo que él como que dieron un paso atrás y le dieron el tiempo para entender estas áreas, la historia fue diferente. Y Ajá. de hecho, como él venía de un trasfondo de desarrollo, lo que se logró hacer con Puppet en específico fue bastante bueno, ¿verdad? Pero sí se cometió ese error de comenzar a trabajar antes de que él entendiera los servicios y la infraestructura, ¿verdad? Entonces, no cometamos ese error, ¿verdad? Para los que vienen comenzando, aprendan los conceptos de infraestructura, aprendan lo básico, aprendan a hacer manual primero y luego pasan a ello, ¿verdad? Y un último consejo para juniors, porque tengo dos consejos para gente tal vez más Mm, avanzada, ujú. pero un último concepto para juniors es que no tengan miedo de empezar una vez que ya estén listos, ¿verdad? Aunque sean proyectos pequeños, aunque sea en proyectos personales, no tengan miedo de ir arrancando. Vean dónde pueden ustedes, si todavía no existe y no lo han aprobado, qué proyectos pueden agarrar para ustedes ir comenzando a crear la infraestructura con Terraform, ir administrando con Ansible, con Puppet, como sea que lo quieran hacer, pero no tengan miedo de arrancar, ¿verdad? Háganlo con cautela, háganlo con cuidado, pero no tengan miedo de arrancar. Se podría Ahora, arrancar con partes pequeñas de todo el sistema que ya tienen, ¿no? Tal vez con sí, uno o dos servicios. sí, puede ser con un servicio pequeño, puede ser con manejando Ansible para una aplicación web que tiene solo dos servidores. O sea, Ok. buscar la manera de ir comenzando, irlo documentando y no tener miedo al respecto, porque una vez que superamos esa barrera del miedo de decir, hey, ya lo implementé acá, eso me da la confianza y me Ujú. comienza a dar experiencia y las ideas de cómo lo implemento en grande en los demás lugares, ¿verdad? Entonces, no tengamos ese miedo, sobre todo para los juniors. Ahora, para las personas más avanzadas, los que tienen más experiencia, que ya han trabajado en Configuration Management o Infrastructure as Code, es que entonces puedan enfocarse estandarizar, pucha, no puedo hablar hoy, en estandarizar y en módulos, ¿verdad? Porque como hablábamos al principio, es un error tener todo junto, aunque se haga bastante y aunque estés trabajando bien y aunque parezca poco. Si no estás a ese punto, yo quiero aconsejarte que pases a hacer módulos, que pases a modularizar, Ujú. que pases a crear estándares y de venir y decir, hey, vamos a tener porque Terraform, por ejemplo, vos puedes tener un solo archivo y ahí tener todo. O puedes venir y decir, hey, voy a tener un archivo con main, donde voy a llamar los módulos nada más. Voy a tener un archivo de providers, donde voy a manejar los diferentes providers que tiene Terraform. Voy a tener un archivo diferente de outputs, porque en Terraform vos puedes decirle que cree una instancia y que como output de esa instancia te diga cuál es la IP externa que le asignó. Y entonces se trabaja de esa manera, lo puedes separar en archivos o lo puedes poner dentro de main y vamos a crear comentarios para hacerlo, Ok. etcétera. Entonces, si ya tienes más experiencia y no tienen esto definido, yo les aconsejo que entonces le dediquen tiempo a estandarizar y modularizar. Y un consejo final para la gente que tiene más experiencia, y lo mencionamos un poquito al inicio, Terraform, eh, le voy a hacer Terraform en este caso específico, puede ser Pulumi, puede ser Crossplane, pero Terraform o CloudFormation, si deciden usar CloudFormation no hay ningún problema, pero normalmente Terraform es el recomendado, por lo que decía al principio, puedo crear recursos fuera de AWS, puedo crear DNS records en Cloudflare o en Akamai, puedo crear, hacer cambios si uso Akamai o Ok. Cloudflare de caché y
purgar caché, etcétera. Puedo crear recursos en Kubernetes, en otros lugares. Entonces, Es bien completo. sí, entonces para los más avanzados, si no saben cuál escoger, sugeriría que escojan o Terraform o Pulumi o Crossplane antes de CloudFormation. Sin embargo, pues si deciden usar CloudFormation tampoco es como que haya algún problema. Pero esos son mis consejos, Juan. No sé qué o consejo o pensamiento final tenés vos. Bueno, es que para los developers, yo lo que recomendaría es hacer esto, ¿no? Tratar de hablar con alguien, ya sea de tu misma empresa o alguien que conoces, para entender un poco mejor cómo funciona. Lo ideal sería dentro de tu misma empresa, preguntar, ok, estamos utilizando nosotros Infrastructure as Code. Si es así, ¿qué tecnologías? ¿Cómo está? Estoy seguro que siempre nos van a tratar de hablar sobre esto, ¿no? Y explicar. Donde yo estoy me lo han explicado, me nos han dicho un poco. Algunas cosas ya las he olvidado, la verdad, porque fue cuando inicié. Entonces, y más que no estoy expuesto, pues con el tiempo se lo voy olvidando, ¿no? Pero poco a poco uno se va como acoplando y bueno, como mencionaba, uno al saber cómo funcionan ciertos procesos nos puede ayudar a mejorar la manera de cómo cambiamos configuración, cómo testeamos, etcétera, ¿no? Y eso nos beneficia de dos maneras, creo yo, Douglas. Una es lo que acabo de decir. En mi trabajo me va a ayudar a entender cómo funciona y cómo puedo trabajar yo en conjunto con ellos. Porque al saber cómo está, yo ya puedo tener una idea más clara de, ok, mi código se va a ejecutar en una instancia que se crea de esta manera. Pero la otra que yo veo positiva y puede que no sea tan, no salte a la vista al inicio, y es que en algún punto, muchas veces como desarrolladores, salen clientes, sale alguien que nos pide hacer una aplicación, un servicio, etcétera. Y desde el punto de vista de programación siempre es bien fácil. O bueno, la mayoría de las veces decimos, bueno, hago utilizo un servicio aquí, hago el backend, hago el frontend o utilizo serverless, pero no le digan a Douglas. Y, y luego nos toca configurar el servidor. Y bueno, como decía Douglas, puede que tal vez puedas evitarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenés un cliente, dos clientes, tres clientes y tal vez tenés tu trabajo principal y tenés otros trabajos por aparte que nunca está mal, ¿no? Siempre y cuando tengas el tiempo para ello. Con este tipo de herramientas, estoy seguro que nos va a beneficiar mucho. Al entenderlas, al trabajar de manera freelance o todo esto, nos va a beneficiar mucho. Por eso es que son muy populares estas opciones, como, bueno, como lo que es serverless, como lo que son Vercel y todo esto, porque nos quitan este tipo de necesidades. Pero al entender y conocer estas herramientas, pues podemos optar por otras opciones que son más baratas, por ende podríamos tener mayor beneficio. Así que pensando a futuro, yo creo que es muy bueno que un developer, aunque no le veamos el beneficio inmediato, a futuro yo creo que va a ser muy bueno para nosotros. Creo que para todos, ¿no? Para cualquier persona, siempre. Sí, entenderlo. Y yo tal vez ese es el enfoque que le haría a los developers, porque no es su responsabilidad, pero Ujú. entenderlo va a traer beneficio. Me gusta el ejemplo que diste de si tenés clientes y empezás a crecer, o si luego te toca llegar a un punto en el que vas a contratar gente, ¿no? Luego Sí, que vos entendas esa parte te sirve. sí. Inclusive yo a los developers, otro motivo por el cual les puedo recomendar que les conviene entenderlo es cuando les toque arquitectar soluciones, porque entender cómo se está creando la infraestructura, cómo se está manejando las configuraciones, aunque no lo crean, tiene un impacto al momento de diseñar soluciones. Y una última pregunta para vos, Juan, de esto que estamos hablando de Configuration Management e Infrastructure as Code. Vos me has mencionado a mí por aparte y también lo mencionaste en un episodio anterior que has estado trabajando en tu home lab.
ahí en casa para correr Sí, servicios. ¿Sentís que podés explorar algo de Configuration Management o Infrastructure as Code para tu Home Lab? sí, sí me gustaría explorarlo un poco más, a ver qué puedo hacer. Em, bueno, no sé qué tanto se equipara, ¿no? Algo que estuve investigando en su momento fue la opción de crear como unas imágenes muy personalizadas para poder instalarlas en los diferentes servicios. Lo que pasa es que yo utilizo em, Raspberry Pis, entonces no me permite dentro de un Raspberry Pi tener una virtualización muy grande, pero estoy en proceso de querer tener una máquina más potente y dentro de ella poder virtualizar un poco más diferentes opciones. Entonces, ahí sí, sí me gustaría poder probar este tipo de soluciones, porque al final del día, lo que es el home loving, creo que se relaciona mucho con el experimentar Mm, y aprender. Entonces, para mí, este es como mi área donde yo puedo aprender estas tecnologías que por mi perfil en el área de trabajo, en la empresa, yo no tengo acceso, pero en mi casa yo sí tengo acceso a todo. Entonces ahí yo claro. puedo empezar a hacer y deshacer y ahí quiero hacerlo. De hecho, he tenido pendiente desde la vez que hicimos el episodio sobre cloud environments, donde tenía dev, olvidé el nombre específico, pero cuando podemos crear estos ambientes de desarrollo en la nube. He Ujú. querido hacer algo similar en un servidor que tengo, pero por cuestiones de tiempo no lo he hecho, así que lo he tenido pendiente. De nuevo, es porque ahí me permite explorar estas cosas y tratar de ver cómo funcionan realmente, ¿no? De primera mano. Creo que sí haría algo con Infrastructure as Code. Sí, o puedes comenzar con Configuration Management, tal vez algo como También, Ansible para manejar las configuraciones. Eh, Como dijiste, en tu casa tenés full sudo y tenés 777 permisos, sí, así que puedes hacerlo. sí. Bueno, Juan, realmente que he disfrutado bastante la conversación, el poder transmitir estas experiencias y estos conceptos. Espero que hayan sido de beneficio para aquellas personas que comienzan o para quienes han tenido un poco más de experiencia y tal vez escuchar estas anécdotas les va a permitir no cometer errores que me tocó experimentar por mi cuenta. Y también me gustó mucho la perspectiva que nos brindaste, Juan, tu punto de vista como developer pues esos consejos finales que vos diste. Y creo que con esto es buen punto para que concluyamos la plática, no sin antes agradecer a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que llegaron hasta este punto. Esperamos que les haya sido de valor. Nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.